consejo número uno que me hubiese dado es separar lo que es ruido de lo que es señal. El ruido muchas veces hace de que tomes decisiones que no son las correctas, ¿no? Yo he pecado de distracción, de tomar demasiado tiempo para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y enfocarte en la señal, tomar decisiones muy rápidas basadas en la señal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amazing People Podcast. Como saben, este es un espacio en donde nos sentamos con líderes que están redefiniendo industrias, que están empujando límites y creando el futuro de América Latina. Soy Diego Elchese, CEO y founder de Creana, y hoy tenemos un invitado que realmente me emociona muchísimo, gran amigo y gran emprendedor que es Nima, CEO y cofundador de Minu, que es una de las plataformas pioneras en salario on demand en México. Eh, Tienen más de 3.000 empresas con las cuales están trabajando, un portfolio grande de más de 50 beneficios, y definitivamente Minu está cambiando la industria del bienestar financiero, físico y mental. ¿Cómo estás, Nima? Gracias por venir. Qué placer estar aquí. Gracias por tus palabras. Tenía ganas de esta conversación. Hace mucho tiempo que venimos aplazando este episodio, pero qué bien que nos pudimos ya sentar para conversar. La verdad es que, bueno, creo que nos conocemos ya hace unos añitos, y la verdad es que creo que una de las cosas más características que entendí de ti cuando empezamos a conocernos era un poco como tu historia y tu pasado, ¿no? De cómo llegaste a ser emprendedor y cómo llegaste a Minu. Yo creo que la primera parte, a mí me encantaría primero que nos cuentes más de ti, ¿no? De quién es Nima, de un poco como tu background, de tu pasado, y que arranquemos por esa parte, porque yo siento de que mucho de lo que hoy hacemos tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Entonces, em, cuéntanos un poquito de ti. Con gusto, con gusto. Yo soy iraní, nací en Irán. Cuando tenía 3 años, estalló la revolución en el país y mis padres se escapan ya cuando la frontera está cerrada. Así que con sus pertenencias a sus espaldas, un niño de 3 años en el brazo, un estorbo seguramente para ellos, y caminan por la frontera a Turquía. Y en ese momento España anuncia que da asilo político a refugiados de la revolución. Entonces mis padres venden lo poco que tenían encima y se van a España y empiezan de cero. Y eso explica mi nombre, Nima, que es un nombre iraní, y también el acento. Yo vivo en España hace 20 años, pero el acento no se quiere Obvio, ese acento es para siempre. para siempre. Y crecí en Madrid, hice la carrera en Inglaterra, hice una maestría de ingeniería química y luego empecé mi carrera profesional en consultoría financiera, es decir, consultoría para bancos, para instituciones financieras, en Oliver Wyman. Me di cuenta que no quería ser consultor, quería estar más en el lado de ejecución operativo. No sabía muy bien qué significaba eso, así que me fui a hacer un MBA en Harvard. Y salí del MBA con ganas de meterme en el mundo de tecnología y emprendimiento, pero sin sentirme suficientemente confiado para lanzar mi propio proyecto. Así que me uní a un par de startups de otras personas. Para aprender hice un poco de e-commerce, un poco de marketplace, un poco de juegos sociales. Y con una de esas startups acabé viviendo entre Nueva York, Buenos Aires y Sao Paulo. Y ahí es cuando empezó, esto fue hace ya unos 13 años, mi aventura en Lata. Dejé esa startup y empecé mi primer emprendimiento en Argentina. Una empresa de e-commerce, cross-border. Expandió de Argentina a Chile. De Chile nos fuimos a Brasil, de Brasil a Colombia, de Colombia a México. Siempre digo que había una época que cada vez que iba mi mujer a un restaurante bonito era para decirle: cariño, estamos expandiendo, haz de las maletas. Desde esa empresa acabamos ya operando en unos cuantos países latinoamericanos y esa empresa fracasó. Tuve que cerrarla. ¿Eso cuándo fue? Eso habrá sido ya 2000, ¿qué será? 2014, 2013. ¿En qué? Pero duro. Fue un momento muy duro de cerrar una empresa.
siempre hablamos mucho del fracaso, como que es parte de nuestros aprendizajes, pero fue duro. Perder el dinero de tus inversores, de muchos amigos que han apostado por mí, cerrar la empresa, tener que dejar ir al equipo. Así que estaba con la confianza por los suelos, estaba financieramente, estaba con préstamos hasta las cegas. Entonces ahí en ese momento ya estábamos en España, en México, perdón, y me di la vuelta y dije, mujer, decide tú ahora dónde quieres ir en el mundo. Y es cuando me dijo, claramente nos hemos enamorado del país, de su gente, quedémonos aquí. Entonces me fui ahí, me uní a un banco español, a Banco Sabadell, que había lanzado orgánicamente aquí en México, y estuve a cargo de la banca de personas. Lanzamos lo que fue el primer banco 100% móvil, y muy enfocado en rendimiento alto para ahorradores, para promover el ahorro. Em, y ahí me recuperé psicológicamente, me recuperé financieramente. Hasta el momento me prometí nunca más emprender, porque vivíamos una vida, me iba a casa a las 5:30 todos los días, hasta que un día llegó mi mujer a casa y me vio y dijo, ay, Dios mío, ya sé lo que me vas a decir. Y ahí fue justo cuando hace ahora ya unos 6 años, fue cuando lancé Mino. Ok, está increíble. ¿Qué tal track record? Me gustaría como volver un segundo como antes de la maestría, cuando, o sea, en esas etapas iniciales, ¿tuviste como algún, no sé si es como una visión de que eventualmente ibas a ser emprendedor o para ti como el emprendurismo en esa época era nada? Sí. Y yo la verdad es que nunca como me atrajo la idea en sí de ser emprendedor, ¿no? De pensar que creo que la razón por la que acabé ahí fue más una situación de hay una cosa aquí que no puedo parar de pensar en ello, ¿no? Y que me atrae mucho este problema, ¿no? Entonces, y creo y lo digo así porque creo que yo he sido emprendedor en dos formas muy diferentes, ¿no? Eh, una es cuando estaba viendo otros amigos emprendedores, leías todas las noticias, decías, oye, qué padre, esto es ser emprendedor, ¿no? ¿Por qué no? Y creo que es la peor forma de hacerte emprendedor. Ujú. Yo me hice la primera empresa con la que me hice emprendedor porque veía estas historias de éxito y quería probar que yo también lo podía hacer y no tenía ni pensé mucho en el problema que quería resolver, ni pensé mucho ni hablé con otros emprendedores para ver sus experiencias, fue como más parecía que era lo padre, ¿no? De ser emprendedor en ese momento. Y en ese primer proyecto hice muchos errores, pero el primero creo que la razón por la que me lancé para emprender fue completamente la equivocada. Ok. Y en este segundo fue muy diferente. Este segundo ya fue más un tema, hasta no estaba pensando en emprender, pero fue un tema más de obsesionarme con un problema que me he dado cuenta que no paraba de pensar en ello y que también veía que emocionalmente me tenía muy conectado a ese problema, que es justo la falta de salud financiera que se vio en este país, ¿no? Y cuando ya te vas a hacer la maestría y eso es bien interesante, ¿no? O sea, si tú piensas en lo que aprendiste en tu MBA versus lo que estás aprendiendo hoy con Minu y con la anterior empresa que tuviste, o sea, creo que muchas veces piensas en que en un MBA como aprendes realmente como las cosas duras de un negocio, ¿no? Pero realmente creo que cuando ya estás emprendiendo y estás en tu negocio ya realmente te das cuenta que es totalmente opuesto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en ir a hacer un MBA y hacer empresa? Sí, a mí me encantó el MBA. Me encantó que aprendí mucho y me encantó la experiencia, obviamente, gente joven de todas las partes del mundo, con diferentes backgrounds, diferentes proyectos. Yo creo que lo que más aprendí, y en Harvard tienes la metodología en caso de estudio, ¿no? Donde Sí. todo el mundo, tú lees unas cosas, 10 páginas sobre un caso y haces de CEO, ¿no? Eres director general y obviamente con muy poco riesgo, entonces muy incentivado para tomar decisiones, digamos, así más drásticas, ¿no? Me encantó porque creo que sales de eso, pues se te queda en la cabeza como la diferente forma de pensar del amigo que era contador, del otro amigo que venía de banca, del que era emprendedor, del que venía del mundo de música, etcétera. De una forma de ver el mismo problema y como se te queda un poco de eso en la cabeza.
Y hasta fecha de hoy, cuando veo una situación, digo, siento que esta persona diría este comentario sobre esta. Entonces, yo creo que eso es muy potente, y además del network. Ahora, de cara a prepararte para emprender, y para emprender en LATAM, no te prepara tanto, creo que es la realidad. Creo que la realidad de eso es porque, esto lo sabes tú muy bien, emprender no tienes un playbook, no tienes cualquier decisión tiene un tropecientas matices, todo trade-offs que van cambiando, ¿no? Y así es constantemente equivocarte, constantemente probar cosas nuevas. Y creo que el MBA no te prepara mucho para eso, porque el MBA te prepara más para una forma de pensar mucho más Sí. estructurada, digamos, ¿no? Y luego emprender en Latinoamérica pues tiene también sus matices. Así que yo le estoy muy agradecido y me encantó esa experiencia y se lo recomiendo a muchísima gente. Pero creo que para un emprendedor lo que más te enseña es lanzar tus propios proyectos. Yo en mi carrera profesional hasta veces, si tenía que hacerlo todo otra vez, yo me metí a trabajar en otras startups para aprender de ellas. Claro. Yo cuando me preguntas siempre recomiendo que tú mismo lances tus proyectos. Creo que es la forma más acelerada de aprender. Y antes de pasar a tu primera empresa, obviamente tú conoces muchos emprendedores, ¿no? Creo que al final también el hecho de poder ayudar a otros emprendedores a arrancar es ser parte de esos networks Claro. y como compartir experiencias, ¿no? Porque al final esa es la mejor forma también de poder ayudar a otros a que arranquen o a que tengan al menos un punto de vista como externo. Em, yo no hice MBA, entonces por eso te hago la pregunta. ¿Tú has visto alguna diferencia entre un emprendedor que hizo un MBA versus un emprendedor que no? Yo he visto una positiva y una negativa, ¿no? Creo que la positiva del MBA es el network. Y también hay un cierto sello que a algunos le dan peso y a otros no le dan peso. Pero tengo muchos amigos emprendedores y creo que he visto que los que tienen MBA han conseguido, les ha sido más fácil levantar su primera ronda. Ok. Y enfatizo de la primera ronda. Y es por el network, más por Por el... el network y a lo mejor por el sello, digamos, del MBA, ¿no? Que para cierto tipo de inversor, pues como Ya, lo aprecian y le ponen peso. Eh, Creo que la cosa que he visto negativa es, creo que esta navegación con tanta incertidumbre, ¿no? Y este sentimiento de no saber la respuesta cuando estás tomando tantas decisiones, ujú, creo que a una persona que hace un MBA le cuesta más. Y le cuesta más porque pasó los últimos 2 años haciendo como 500 casos donde hace decisiones basadas en poca información, pero con mucha convicción. ok. Y creo que cuando empiezas a emprender al comienzo, pues tienes que tener convicción, pero dentro de ti hay un sentimiento de mucha incertidumbre porque es todo nuevo, ¿no? Es todo aprendizaje en el camino, ¿no? Es muy interesante, o sea, yo creo que definitivamente el network es algo que poco se habla, creo que muy pocas veces tenemos conversaciones en donde hablamos de lo valioso que es el network para poder acelerar el crecimiento de lo que quieras hacer o en general en la vida, porque todos son relaciones, ¿no? Creo. Y sí, o sea, creo que el network es algo que quiero que entremos a hablar un poquito más adelante, ya cuando estamos hablando de Minu, pero creo que sí, eso es algo también que para otros emprendedores a veces no se dan tanta cuenta de que esto puede ayudar muchísimo en cualquier momento de la compañía, ¿no? Completamente coincido. Yo tengo una hipótesis también de una forma y comparto contigo. Entonces, para mí el ecosistema emprendedor, pues es algo que me apasiona aportar a ello y en lo que puedo siempre aportar yo. Y una de las mejores formas de aportar a ello es dar acceso a networks, a más personas con el potencial de emprender. Claro. Porque cuando hablamos de network, no solamente que conozcas a inversores, ¿no? Estamos hablando para alianzas, para embajadores, para otras personas que están pasando por otros emprendedores parecidos. Entonces, el network te da una ventaja gigante Gigante. y en ciertos países como México, donde mucho se basa en relaciones, Sí, el tema del network es un activo crucial. hablemos de tu primera empresa. Sí. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo Muchas fue? cagadas mías. Muchas cagadas. No,
fue un proyecto que empecé por todas las razones equivocadas, como te decía. Pero todas las razones, es que cuando lo pienso, leía artículos en TechCrunch, había oído de empresas que han levantado mucho dinero muy rápidamente, ¿no? Que Sí. todo lo... era un espacio, era moda y deco, ¿no? Que tampoco, pues ver cómo voy vestido, tampoco es algo que se me dé muy bien o que tenga mucha pasión por ello. Eh, pero fueron muchos errores, y podríamos pasarnos 5 horas aquí hablando de los errores, pero si tuviese que elegir dos, la primera sería el tema de complejidad. Donde nosotros estamos en 5 países latinoamericanos, en una empresa que habíamos levantado unos 5 millones de dólares. Me he levantado mucho. eh, y creo que hice un error de subestimé como la complejidad operativa exponencialmente escala cuando estás en muchos países. Lo hice por las razones equivocadas también, que seamos más atractivos para que una empresa nos compre o para Ok. inversores. Eh, y la verdad sí creo que ya es difícil, que muchas cosas tienen que salir bien en un emprendimiento para que cuando se hace en muchos países muchas cosas pueden salir mal para que el emprendimiento sea un fracaso. Están en países complejos, ¿no? Estamos hablando de Brasil, ¿no? Estamos hablando de Argentina. Nosotros importábamos productos en un momento que la presidenta del momento, Cristina Kirchner, cerró la importación y cerró Wow. la compra de dólar. Entonces creo que uno fue ese. Y creo que el segundo fue un tema de unit economics. O sea, que el Entonces, modelo no simplemente no funcionaba. sí, o unit economics en un momento, una foto inicial, estaba muy bien, ¿no? La verdad es que teníamos márgenes muy altos, teníamos Ya. una jugada de curaduría y producto exclusivo. Y, pero claro, nosotros lo que no hicimos, no estuvimos muy de cerca monitoreando esos unit economics. Empieza a cambiar el tipo de cambio, empieza a cambiar unas cuantas cosas en customs, empezamos a tener unos cuantos temas, digamos, de retornos, etcétera, y esa evolución luego pintó mucho peor y no reaccionamos lo suficientemente rápido. Ok. Creo que fue un aprendizaje también de unit economics, pero de la reacción a cuando te das cuenta. Y también este momento de, oye, tengo que ser muy honesto conmigo mismo, esto no está pintando bien, tengo que tomar acción, ¿no? Y no lo hicimos a tiempo y y fracasó la empresa. ¿Cómo fue, ya antes de pasar ahora sí, te prometo, vamos a pasar a Minu, em, cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue el momento en el que ya tenías que tomar la decisión de, a ver, esto ya no tenemos dinero, ya no aguanta más, tenemos que cerrar la empresa y comunicar Sí. a mis inversores, a mis socios, a mis amigos que invirtieron en mí, a mi equipo, de que hasta acá no más? ¿Cómo fue ese momento? Sí, fue un momento muy oscuro, la verdad. Y fue oscuro porque hay tantas señales que las cosas no van bien cuando emprendemos, ¿no? Y siempre pues seguimos, ¿no? Eso es parte de, ¿no? Entonces sabemos que no va a ser fácil, sabemos que todo va a pintar con que va a haber muchas pistas ahí que no va a salir, pero si no tuviésemos esa convicción que va a salir, pues uno no se rendiría muy rápido. Entonces sigues y sigues y yo claramente ahora cuando miro para atrás, estas señales que comentas que ya no estaba funcionando, estaban claras, pero no las quería aceptar, ¿no? Y también tengo muchos amigos emprendedores con los que tenemos esa conversación y cuando sabes que hasta aquí, ¿no? Y esto no está funcionando, no puedes dar cabezazos contra la pared hasta cierto número de veces hasta que se te rompa la cabeza, ¿no? Digo, Pensé eh, eso mucho. em, pero, eh, pero luego ya llegó un momento y el momento yo estaba como sole founder y estoy convencido que si hubiese tenido un socio en el momento, una socia, me hubiese dado cuenta de eso antes, ¿no? Y por eso también yo recomiendo siempre, por muchas razones, no solamente por esta, pero no ser un sole founder. Y el momento, el primer sentimiento que hubo fue un sentimiento de miedo horrible, ¿no? Era cuando le decía al equipo, ¿no? Cuando le decía a mis inversores, cuando le decía... y luego el segundo, una ola de culpa. Me sentía como muy culpable de... La cagué, ¿no? Y y todos hacemos malas decisiones, y he hecho muchas malas veces, y empecé a pensar, fue por esta decisión que está pasando esto. Entonces es un momento muy, muy oscuro. Me acuerdo muy bien el día que a casa de mi mujer que teníamos que cerrar la empresa. Eh, Ese mismo día fue el día que comuniqué a inversores. Y, y- y lo que más me llevo de eso es el sentimiento que tenía yo, que estaba como cuasi ataque de ansiedad de Sí. muerte.
y luego la reacción de la gente que fue tanto mejor lo que me esperaba, ¿no? El equipo, güey, le hemos dado todo, ¿no? No había más que dar aquí, ¿no? Inversores, ¿sabes? Esto es en su negocio es hacer apuestas, ahora no salen bien y aquí pues, no salió y no vemos qué más podrías haber hecho. Y luego mi mujer, ¿no? Tu familia, ¿no? Que también que tu preocupación más grande es qué van a pensar de ti, van a juzgarte como que eres un fracaso. Y justo al revés, ¿no? Es el apoyo y la admiración y que por haberlo intentado. Así que hay muchos, con amigos míos emprendedores que están pensando cerrar sus empresas, yo lo que más comparto es lo que yo tenía en la cabeza que estaba pasando y la reacción de la gente error tuya del resultado de lo que sucedió, ¿no? Ok, qué duro. O sea, me imagino que habrá sido, Sí, es muy duro, es muy duro. habrá sido, Sí, habrá sido un momento difícil. sí, sí, también hay un momento donde, no sé, como se romantiza, hay mucho romanticismo sobre esto, lo fracasaste, Sí, es una mierda. nadie quiere Mierda, fracasar. no, no, y Sí, también hay un momento donde tu cabeza tienes tantas emociones que no hay aprendizaje, el único aprendizaje es de sucks, ¿no? Como sí. esto no tiene nada de gracia. Y luego ya con el tiempo, pues ya tienes un poco de tiempo de digerir, de internalizar cosas, ¿no? De darte cuenta, ¿no? Pero también estás en un sitio muy oscuro y llegas a unas conclusiones muy equivocadas. Ya no valgo nada en el mercado, ya nadie va a apostar por mí, y justo, ¿sabes? Y te metes, también como no lo compartes, y creo que es una cosa que te recomiendo mucho, digamos, de hablar muy abiertamente de nuestros fracasos, porque la gran mayoría hemos tenido fracasos y es parte de ello. Y muchas veces cuando estamos en esa situación no lo hablamos porque nos ha normalizado, digamos, hablar de ello. Y creo que hace que el proceso sea mucho más fácil y que sea bueno para el ecosistema porque todos podemos aprender de esos fracasos y los aprendizajes de los fracasos. Hablemos, ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ya llegó el momento. ¿Cómo nació la idea de Minu? O sea, ¿cómo se te vino esto a la cabeza? Mira, yo nací por dos cosas. Cosa número uno es amor por México. O sea, yo soy iraní, y socio español. ¿Sabes? Eran dos personas que amamos profundamente el país, ¿no? El casado con mexicana, que es mexicano. Yo acabo de tener, me tardé en la vida, pero acabo de tener mi hijo mexicano. Congrats. Muchas gracias. Eh, y mucho amor por este país que nos ha dado todo, ¿no? Nuestro hogar, nuestra casa. O sea, queremos aportar un granito de arena. Y la cosa que nos dolía y que es este problema que es tan visible en el país, que es la falta de salud financiera, ¿no? En plan, y si lo vemos, si vemos historias, y ves las estadísticas, y son alarmantes, y el daño que hace, ¿no? Hay un nivel de ansiedad y un nivel de estrés que perjudica a personas, salud mental, salud física, pero a empresas, pero al país, ¿no? En plan, el nivel de ansiedad en México, la verdad es que es muy alto, ¿no? Y lo vemos constantemente, ¿no? Y como sociedad hace mucho años. Entonces había un tema del amor del país y un problema que le hace tanto daño. Y luego otro tema que tenía más que ver con una historia personal, ¿no? Es este que cuento, que es la de mi portero del edificio, ¿no? Es un señor que iba trabajando en ese edificio décadas, hace su trabajo muy bien. Eh, y cada 2 por 3 venía y me tocaba en la puerta y me decía, oye, vamos a hacer un favor, ¿me puedes prestar 300 pesos, 200 pesos? Te los doy cuando me paguen la quincena. Ya. Y el día del pago de la quincena, religiosamente, toc, toc, llama a la puerta. Me queda mucho en la cabeza porque qué curioso, ¿no? Este señor está... No es que no esté ganando lo suficiente por un tema de tiempos, ¿no? Porque justo el día del pago de la nómina, esta necesidad no le queda otra que venir y pasar por la pena, ¿no? Porque pasar por la pena de pedir ayuda, ¿no? Entonces, me hizo mucho pensar sobre el producto de nuestra nómina, ¿no? El salario es un producto interesante, ¿no? Que tú trabajas todos estos días, te pagan el día 15, ¿no? Si te pasa algo el día 15, estás perfecto porque te acaban de pagar. Si te pagas algo el día 14, mucha gente se mete en muchos problemas. Y luego el estrés para llegar al día 15, ¿no? Entonces, me sorprendió que este producto está fijado a estos momentos, al 15, al 30 al mes, que no tiene nada que ver con necesidades, con imprevistos, cuando personas están trabajando, personas están ganando, personas están devengando, digamos. Entonces nos obsesionamos con el tema de,
vamos a empezar un proyecto de impacto social para México, un país que amamos tanto, que nos ha dado tanto. Vamos a resolver el problema de la falta de salud financiera, un proyecto con una misión de mejorar la salud financiera para millones de personas. Y empecemos con nuestro primer producto, un producto que ayuda con esta liquidez entre nómina y nómina. Y es cuando lanzamos nuestro producto de salario on demand. En ese momento, ¿cómo estaba el mercado? O sea, ¿tenías competidores? O sea, ¿cómo era un poco como esa oportunidad que también viste en el que Sí. quizás no había la oferta que se necesitaba? No había jugadores y la verdad es que me hubiese gustado que hubiese jugadores porque nos tocó mucho evangelizar lo que Ajá. es este producto, ¿no? Eh, y me siento orgulloso porque ahora hay muchos jugadores ahora, ¿no? Ha habido dos players que se metieron en salario en demanda, algunos vinieron y luego se fueron. Eh, y también es una tendencia global, ¿no? Era eso de Earned Wage Access, On Demand Pay, que van en Estados Unidos, pero ya las tiene más grandes de Estados Unidos, 97 lo ofrecen, ¿no? Pasemos en Europa, pasemos. Y nosotros aquí somos el player más grande de toda Latinoamérica, aunque solamente operamos en México. Pero en el momento estábamos evangelizando. Ok. Era un producto completamente nuevo que el mercado no conocía. ¿Y hubieras hecho algo diferente en esa etapa en donde no tenían competencia versus hoy? O sea, si es que piensas en ese momento en donde eras tú evangelizando versus hoy, donde ya tienes más competencia, más proveedores, donde ya salario on demand es algo conocido dentro de las empresas con beneficio, algo diferente que hubieras hecho. Sí, sí, yo creo que cuando toca evangelizar, entonces, evangelizar cómo funciona como de tres palancas, ¿no? Una es, esto es algo nuevo, innovador, pero esto es la lógica detrás de ello, ¿no? Y creo que ahí hay algo muy potente, ¿no? Es muy lógico que todo está bajo demanda, ¿no? La música que escuchamos, el contenido que leemos, que nuestro salario y el motor de nuestra vida financiera también esté bajo demanda, especialmente dado las implicaciones que tiene de bajar el estrés. Si tengo mi nómina líquida, si lo necesito, aquí está. Las implicaciones que tiene de evitar que te endeudes, ¿no? Que en México no hay productos de liquidez, no hay los sobregiros o los overdrafts. La única opción que tienes es un préstamo, muchas veces un monto mucho más grande con una tasa. Entonces, una cosa es la lógica, creo que la otra cosa es la simplicidad del uso, ¿no? Dije, es el monto que quieres retirar, es por WhatsApp, de la aplicación y lo recibe. Y luego el impacto. Lo más importante es el impacto, ¿no? Y creo que, si me preguntas qué haría diferente, yo creo que tendríamos que haber, ¿cómo decir? Tendríamos que haber como lanzado con un producto mucho más sencillo, más rápido, pero para que la gente lo use, para que vean el impacto. Ok. Y un poco a lo que me refiero con eso es, yo creo que si lo hiciese otra vez, hubiésemos empezado con un servicio de WhatsApp en vez de una, en Una, vez de una app, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está más cómoda, no tiene que bajar la aplicación, etcétera. Y creo que hubiésemos empezado invirtiendo, aunque no preocupándonos de cómo cobramos, etcétera, pero invirtiendo para mostrar el impacto que tiene en los colaboradores que usan Salario on Demand. Porque la verdad es que es un producto muy noble, es un producto muy bonito, ¿no? Te saca a la gente de apuros, es historias muy bonitas de medicina para mi hijo a las 3 de la madrugada y tengo, claro. bueno, gracias a Salario on Demand, pues voy al doctor y para el coseguro, o pagarme el transporte para llegar a trabajar. Y creo que nosotros nos enfocamos mucho en la lógica de por qué ese producto tiene tanto sentido, porque es el futuro de la nómina, en lo simple que es. Y creo que tenemos que haber llegado mostrar más el impacto en el colaborador final de forma más rápida. Creo que eso ha acelerado la evangelización. ¿Cuánto tiempo ya tienes liderando Minú? Minú va a cumplir 7 años en Ok. breve. Y en rápido, ¿no? Obviamente no tenemos para poder hablar de los 7 años que tienes Sí, como emprendedor, pero si lo vivías como en etapas, ¿cuáles son como las diferentes etapas que has tenido durante el sí. durante No, tu muy journey? marcadas. Muy marcadas. Nosotros, primeros 2 años, salario on demand, un producto monoliner. Empezamos a cerrar empresas, a la evangelización, pero nos dimos cuenta que los clientes nos pedían, oye, que salud financiera no es solamente liquidez, también es educación, también es ahorro, también es seguros. Entonces nos pasamos un año cabeza abajo construyendo y de ahí montamos la plataforma con los 49 otros beneficios, Ok. algunos construimos nosotros, otros con otros partners, y ahí lanzamos un modelo de membresía, de suscripción. Y luego el próximo capítulo, hace ahora un par de años, compramos una valera. Compramos una empresa de vales y metimos vales
vales de despensa, vales de combustible, de teletrabajo, etcétera, como parte de nuestra oferta. ¿Cómo fue el paralelo al levantamiento de capital? Nosotros levantamos, claro, empezamos nuestra semilla con solamente Salary on Demand. La serie A era ya cuando empezamos a vender los principios de la membresía. Creo que eso fue parte, digamos, de... Ok. Y ya luego nuestra serie B fue en noviembre del año pasado, sí, realmente reciente. Y eso ya fue nuestra curva, digamos, de crecimiento que hemos tenido en ingresos y el hecho de que ya somos una empresa rentable. Ok. Es muy particular y algo que siempre como destaco de las conversaciones que hemos tenido es tu foco en México, ¿no? Creo que el, no solamente este capítulo social que está muy cool, la verdad no tenía tanto color de ese amor por México que tenías, pero es muy interesante verlo hacia lo que son hoy, ¿no? Que en verdad tiene un impacto social súper fuerte y eso está muy, muy bonito. Em, pero siempre ha sido o sea, siempre muchas conversaciones que hemos tenido ha sido como foco México, Ujú. foco Sí, México, foco México, ¿no? Hay varios emprendedores que normalmente cuando piensan en construir algo gigante, piensan en que tienen que escalar en diferentes países, mercados, geografías, etcétera. Cuéntanos un poco como esa reflexión tuya de por qué sí es tan bullish en México y por qué crees que sí, México es tu oportunidad. sí, sí. Yo creo que hay unas cuantas razas. Yo una es aprendí la primera experiencia, ¿no? En plan, creo que el tema el, el resultado de esa primera experiencia fue hiperfoco en un país. Creo que la segunda tiene que ver la verdad amo este país, ¿no? La verdad es que sí quiero y lo vivo y viajas por partes del país y ay, que me encantaría que más gente tuviese, digamos, entonces me ata eso mucho, ¿no? Me ata es yo tengo la suerte de haber vivido en distintos países, pero oye, amo este país. Es una cosa, digamos, por lo bueno y lo malo, ¿eh? Normalmente, pero hay una conexión, no la entiendo, no sé por qué. Y mi mujer es igual, no sé cómo dos iraníes aman tanto México, no sé, pero entonces hay una cosa también muy... Pero hay tanto que hacer, hay tanto que hacer. O sea, yo que México combina, y esto no pasa en todos los países de Latinoamérica, pero combina tres cosas, ¿no? Combina unos salarios bajos, hay un tema estructural, ¿no? Aunque han subido los salarios, pero aún siguen siendo bajos. Combinas eso con una falta de educación. También, al final, México invierte menos del 3% de su PIB en educación, es de lo más bajo está en la región. Y eso pasa que muchas gentes tomen decisiones financieras muy equivocadas y que algunas empresas pues aprovechen, digamos, de esa falta de... Y luego también es una regulación, ¿no? Aquí no hay leyes de usura, ¿no? Lo tienes en Colombia, en otros países, pero no tienes... Y eso también hace que las alternativas con préstamo en línea, pues Claro. me sale una tasa que es absurda y que debería de ser ilegal. No hay otra forma de decirlo, debería de ser ilegal. Eh, entonces, por eso nosotros hay tanto que hacer, ¿no? Es un mercado que conocemos, nosotros estamos muy enfocados en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, hay tanto que hacer por fuera, digamos, en otras plazas. Así que nos han clientes nuestros, un grupo modelo, una DECO, nos ha dicho que vamos a otros países juntos, no sé qué, no sabes que nosotros estamos aún trabajando en México por un tema, digamos, de foco. Tenemos alianzas nuestras que nos han pedido antes, pero ahora mismo, en los próximos 2 años, Minus seguirá. Oye, no es que no tengamos planes De afuera. de fuera, pero, pero queremos hacerlo bien en México y queremos tener Ok. parte significativa del mercado antes de mirar a otros lados. Creo que es interesante también el track record que tienes en HR, o 7 años en HR, HR/servicios financieros, ¿no? Que creo que también es una mezcla muy interesante. Em, Creo que esta industria durante los últimos años ha dinamizado, varias Sí. empresas le han dando mucho dinero, varios emprendedores también girando sus negocios hacia el mundo de HR. Em, ¿Cómo estás viendo tú la categoría, no? ¿Qué estás viendo en México, fuera de México, que es algo como que te entusiasma hacia adelante? ¿Hay algo de producto, de AI que tú ya estás explorando dentro de Minus? Hablemos un segundo de cómo ves la categoría, cómo ves la industria. A mí me tiene muy entusiasmado. O sea, yo creo que hubo un antes y después en el mundo de personas, en de recursos humanos con la pandemia, ¿no? Y creo que
creo que la cosa que tú y lo hemos hablado, que, ¿no? Que nos sorprende, ¿no? Que las empresas hablan de que lo más importante en la empresa son sus personas y muchas veces, lamentablemente, los líderes de recursos humanos, los líderes de personas, no tienen dado eso, no tienen el peso, no tienen el presupuesto, no tienen, digamos, está el mandato, ¿no? de innovar y de... em, después de la pandemia, pues obviamente esos líderes tomaron mucho más protagonismo, esos líderes tenían la oreja del director general, esos líderes tuvieron que tomar acciones y decisiones muy rápidas. Y creo que después de eso vemos que ha habido una mejora. Y creo que ese patrón va a seguir. Creo que ese patrón va a seguir por varias razones, ¿no? Creo que más y más en mercados como en México, donde gracias a Dios el nivel de desempleo sigue muy bajo, pues la guerra por talento sigue, ¿no? Digamos, Sí. y esa guerra por talento quiere decir que las empresas tienen que... y las que se quedan atrás pues van a perder esa guerra y ese costo de perder esa guerra, ese costo de esa rotación, ese costo, digamos, de no poder elegir el talento que quieres, se va a hacer más y más alto. La cosa que también estoy notando es que estoy viendo más tecnología en recursos humanos, ¿no? Y creo que no estamos aún ahí, pero creo que más y más. Justo hoy venía de una reunión hablando con una líder de recursos humanos espectacular. Claro, ella tiene su propio equipo de... Esas conversaciones son bien cool. Sí, su propio equipo de tech y está viendo cosas y me está hablando de, claro, es que nosotros vimos de una herramienta en otro país Ajá. que queremos... Entonces, creo que esa tendencia, va a marcar, digamos, el ejemplo, ¿no? Y esa tendencia la vemos. Y luego las cosas que yo estoy viendo creo que van a pasar como un par de cosas, ¿no? Una es el mundo de los datos. Sí creo que, y esto lo hemos hablado tú y yo también, vemos que ahora hay mucho más datos, mucho más estructurado y con visiones más holísticas, ¿no? Esto de que tengas la información en silos y que no puedas tener una visión de mi empleado y la experiencia de mi empleado en todas sus diferentes etapas. Vemos que más y más está cambiando. Y luego la otra también es un tema de la exigencia. Bueno, una cosa a mí siempre culturalmente, históricamente, esa exigencia de ese entitlement, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, de que el empleado diga, oye, pues yo quiero esto, me merezco esto, yo quiero esta herramienta. eh, no ha habido y que la vemos más y más que ahora sí hay. Creo que herramientas como el inteligencia artificial pues te empoderan, ¿no? A poder aprovechar, a entender y aprovechar tus beneficios de la etapa en la que estás como un empleado, como un candidato. Yo creo que esto es muy sano, ¿no? Yo creo que un colaborador que exige a su empresa ciertas cosas y la empresa se las da, Sí. un colaborador que va a tener mucha lealtad, que va a ser muy ejemplar, etcétera. Entonces yo estoy bullish. Yo estoy bullish, ¿sabes? Yo creo que en Latinoamérica los mercados operan de forma muy diferente, pero en México yo en particular estoy viendo líderes de recursos humanos haciendo proyectos muy interesantes de inteligencia artificial y creo que son los que están marcando el ritmo para el resto del país. Si pudieras como definir ahora la otra parte de vender la HR, ¿no? Que vender la HR es jodido. O sea, tío, es muy jodido. Y lo sabemos, ¿no? Si lo pudieras resumir en, de repente, un aprendizaje, tipo, de qué es lo que más te has llevado durante todo este tiempo Sí. vendiéndole a equipos de HR, ¿cuál sería como esa advice que le dirías a Sí. un emprendedor que están haciendo dentro de esta industria? Vender recursos humanos es complicadísimo. Complicadísimo, lo sabemos los dos, pero porque todo el mundo está viendo recursos humanos y porque muchas veces recursos humanos no es la persona de la organización que está tomando decisiones de innovación o tomando decisiones de comprar tecnología, ¿no? Em, yo, yo- yo creo que hay dos. Las dos experiencias más grandes que yo he tenido creo que en una organización, los diferentes stakeholders, hasta dentro de recursos humanos, eh, requiere un ejercicio muy profundo de entendimiento y de escucha para entender qué son esos problemas, ¿no? Para poder hacer un acercamiento muy enfocado, digamos, en el discovery, ¿no? En el descubrimiento, ¿no? Y es una cosa que creo que muchas veces cuando nos acercamos y mira, este es mi producto, que eso no nos ha funcionado bien a nosotros. Creo que la cosa la razón que a mí nos le ha ido bien principalmente es porque tenemos una tecnología muy flexible y nos hemos conseguido adaptar a necesidad. Entonces, creo que la primera es
ese entendimiento, ese ejercicio de las cuentas grandes de todos los diferentes stakeholders. Y luego la segunda para mí que es cómo entramos en esa cuenta. Ok. ¿Qué tanto te involucras tú en eso? O sea, ¿cómo? A mí me gusta, y es difícil, es frustrante, pero a mí me gusta vender. A mí me gusta, y también me gusta, aprendo mucho lo que quiere el cliente en la venta. Sí. Sí, porque también, así que yo en todas las cuentas grandes soy parte del proceso comercial. Ok. Soy parte del proceso comercial, y es que lo disfruto. Yo lo disfruto. Em, y creo que tenemos un equipo comercial muy bueno, ¿no? Digamos, pero creo que también hay un rol que como director general juegas en esas conversaciones, en parte simbólico, pero también en parte que creo que ayuda con esa dinámica de justo el tema del descubrimiento y de fortalecer relaciones. Ok. Ya para pasar a la parte de aprendizajes de como founder a founder y hablar un poquito de eso, em, ¿dónde está Minu hoy? De lo que puedas compartir y cuál es tu visión hacia adelante. Sí, claro. Nosotros estamos con 3.000 empresas, como decía, ya tenemos 1 millón de usuarios subidos a la plataforma. Llevamos ya 2 trimestres rentables, la empresa está rentable. Nos ha quedado bastante dinero de la última ronda que hicimos, y también estamos como viendo, hicimos una compra hace un par de años que nos salió muy bien de una Valera, así que estamos viendo otras oportunidades. Seguimos con foco México. Pero lo que más estamos ahora mismo buscando seguimos fortaleciendo lo que es nuestra propuesta de beneficios de alto impacto, ¿no? Y de una forma muy flexible en el UX nos integramos con aplicaciones de beneficios de nuestros clientes, completamente modular, completamente de diferentes modelos de negocio, etcétera. Pero el foco principal nuestro es en beneficios, especialmente creemos mucho en el tema de beneficios para bienestar financiero. Y es acercarnos a todos los players grandes del país por todo el país, ¿no? Creo que más y más tenemos oportunidades en plazas fuera de las plazas principales. ¿Tienes algún objetivo puntual con Minu? O sea, ¿buscas de aquí a unos años lograr tipo, o sea, salir de la empresa tú, seguir operando? ¿Quieres integrar todo más grande? ¿Quieres, sueñas con el IPO? ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? Sí, nosotros digamos no estamos pensando en temas de exits en este momento. Los sueños nuestros muchos tienen que ver con nuestra posición. Nuestro foco es convertirnos en el líder y una referencia en beneficios en el país, y luego empezar a ver otros países Ok. fuera de México. No estamos pensando en exits, ese tipo de cosas, pero sí estamos muy emocionados y nos sentimos hay como unos pasos, ¿no? El paso para nosotros de convertirnos en una empresa rentable y con un porcentaje así importante de los logos grandes del país es un paso, es un check que nos da mucho orgullo. Ahora el tema es cómo aceleramos eso y cómo empezamos a ver el próximo reto de países fuera de México. Ok. Creo que emprender, y tú también lo sabes mucho, esto es como es una montaña de emociones, ¿no? Es al final subida, bajadas, y todos los días, ¿no? Como todos los días hay algo bueno o algo malo o algo que simplemente no pasó como querías. Increíble en 24 horas, como te Todo, puedes sentar encima del mundo, ¿sí? sí. O luego te quieres esconder debajo de una piedra, ¿no? Em, ¿Cómo ha cambiado un poco la definición del éxito, ¿no? O sea, ¿qué para ti es sentirte bien con lo que estás haciendo, ¿no? Y Sí, creo que eso también es algo importante que me imagino has tenido que interiorizar también por tu primera empresa, ¿no? verdad. Entonces, hoy cuando te preguntan qué es el éxito para ti, ¿cómo lo Sí. defines? Sí, y yo creo que yo definía el éxito de una forma que ahora que lo pienso, completamente incorrecta, ¿no? Entonces yo empecé pensando el éxito es levantar lana, ¿no? En plan, es valoraciones altas, es cerrar este logo y tocar la campana y chocar la todo el equipo. Em, y ahora lo pienso de forma muy diferente. Ahora, a mí me parece que son dos cosas. Una es el impacto. En plan, cuántas personas estamos ayudando, cuánto le estamos ayudando a ahorrar, a tomar mejores decisiones. Pero impacto en particular en el colaborador, ¿no? Creo que nosotros ayudamos a retener talento, pero es una consecuencia de que los colaboradores están financieramente más sanos, más tranquilos, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego el segundo es el tema de fundamentals, ¿no? Fundamentals de nuestro negocio, ¿no? Entonces, lo que importa en un negocio, ¿no?
nuestro cash in, nuestro cash out, ¿no? En plan, nuestra rentabilidad por cliente, por producto, ese tipo de cosas. Ok. Está súper interesante eso. Y a nivel personal, tipo tú como Nima persona, ¿qué es el éxito para ti? Yo tengo dos cosas, ¿no? A mí me vuelve el tema del impacto, pero cuando nos hablamos mucho del impacto dentro de mí, ¿no? Nuestra razón de ser, pero lo que yo he aprendido es cuando hablamos de nuestro propósito social a nivel muy alto, ¿no? Eh, Está genial, ¿no? Y es noble y es como muy auténtico. Pero lo que de verdad creo que motiva es cuando lo bajas a casos muy concretos, ¿no? A comentarios de personas de, oye, Salaron de Man me sacó de este apuro, de esta emergencia. ¿Sabes? No sabía nada de cómo contratar un préstamo y ahora hago una presupuestación y como y estas muy bonitas y muy Sí. reales. Y luego la otra son historias personales en momentos, ¿no? Muchos que, no sé, un Pizza Hut o ese grupo Olvera, güey. Son clientes nuestros y cuando hablas con el mesero, cuando hablas con la persona de Avis, esas historias, entonces hablamos mucho de eso dentro de la organización, y entonces hay un tema, digamos, de impacto, ¿no? Sí. Que nos impulsa todos los días, los peores días, que ¿sabes? Te quiere morir. Estas son las historias que nos hacen, que nos colgamos de ellas. Y luego hay otra que tiene que ver con em, me gusta mucho cuando digo de minueros, minueras, que salen de Minu y van a emprender o van a hacer, o sea, Muy otros cool. proyectos con alto impacto, ¿no? Entonces, algo que me encanta de que hemos aportado un poquito, digamos, en sus procesos para que acaben haciendo cosas espectaculares, también con sus propios impactos, ¿no? Sí. Hay emprendedores que obviamente tienen familias, esposa, hijo, hija, otros emprendedores que no. Yo creo que acá estamos en lo opuesto, ¿no? Pero para ti, ¿qué tan importante es la familia? O sea, ¿cómo ves eso dentro de tu día a día? Si ha cambiado en algo Sí. con Minu, o sea, ¿qué Sí, ves ahí? yo soy muy de familia, para mí la familia es la prioridad número uno, ¿no? Eh, y tengo la suerte de estar en una muy buena familia, mis padres, mi madre que descansa en paz, se fue hace un par de años. Eh, pero la cosa más así de mi familia, y tengo mucha suerte con mi mujer, de una mujer que no me merezco, eh, pero ha sido que yo me he hecho papá a los 46 años, Wow. Ok. por primera vez, que se me dio que es como aprender un deporte extremo en los 40. Agacharte para recoger un juguete. eh, No, no, yo le digo a mi mujer que no le dé mucho de comer al niño, que no aguanta la espalda, que no lo puedo cargar. Em, pero eso sí una cosa, todo el mundo te lo dice y lo oyes, etcétera, pero como que te da una, y no sé que cambia de perspectiva, pero te da una alegría, una ilusión. Y yo tengo un hijo que esta mañana me he despertado a las 5 de la mañana, y llevo 3 semanas despertando a las 5 de la mañana, y no me he visto, me veo con mucha más energía que cuando hace año y pico que no había nacido, no había llegado al tonacuajo, ¿no? Entonces, no sé, hay una cosa creo que de fulfillment personal, creo que impulsa, ¿no? Y también tengo un hijo que es mexicano y por eso hasta claro. impulsa más la razón de querer aportar a este país, ¿no? Si pudieras regresar como al primer día de Minu, que obvio, hace 7 años atrás, no hace mucho tiempo, ¿qué advice te darías a tu hijo? Uf. No, yo me llevaría a ese Nima a tomarnos unas chelas y le diría miles de cosas. Pero creo que el consejo número uno que me hubiese dado es separar lo que es ruido de lo que es señal y enfocarte en la señal, tomar decisiones muy rápidas basadas en la señal. Yo creo que que en mínimos yo he pecado de distracción, de tomar demasiado tiempo para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y creo que hay mucho alrededor, ¿no? Los premios, la de capital, los medios, hay muchas cosas que son parte de, ¿no? Pero es distracción, ¿no? Y luego hay una cosa que es señal, que es el cliente y que es los datos. Y creo que muchas veces, creo que tendría que tomar decisiones mucho más rápido basado en esa señal y alejar y aislar, digamos, el ruido de
esas decisiones. Ese es increíble. O sea, creo que la verdad es que el ruido muchas veces hace de que tomes decisiones que no son las correctas, ¿no? Como para la empresa, para ti, para el equipo, ¿no? Y comparto demasiado eso, comparto demasiado eso. Ya para ir cerrando, siempre tenemos esta sección que es un poco como de preguntas rápidas y recomendaciones, como para los que están escuchando. Em, ¿Algún libro que te haya marcado? Muchísimo, sí. Yo leo mucho. Pero uno que me ha marcado hace poco es uno de Dan Sullivan que se llama The Gap and the Gain. La razón por la que me ha marcado es porque me ha marcado a nivel profesional y personal, pero es este concepto muy simple, la verdad, pero muy potente, de que tú te puedes medir basado en dónde crees que deberías de estar, dónde están los otros, dónde están tus amigos, y este gap siempre te va a costar, te va a hacer daño, va a ser perjudicial. Otra forma de medirte que es en un gain, que es que te comparas a ti mismo, a tu empresa, dónde estabais hace X tiempo, Ya. ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de pensarlo y la sociedad siempre he pensado mucho en el gap, ¿no? Pero creo que el gain es muy potente, ¿no? Porque al final del día lo que buscamos es hacer las cosas mejor un poquito cada día y mejorar la empresa. A mí me ayuda muchísimo. Cool. Hablemos un segundo de tu rutina. O sea, ¿cómo es tu rutina de tu día a día? Es un desmadre con el mi hijo. Es verdad. No, y mi mujer que es una santa, cuando se despierta en mitad de la noche el niño, a mi hijo Arián, ella se ocupa y después desde las 5 hasta las 8 de la mañana me ocupo yo hasta que llega la. Entonces, pero eso es un momento muy bonito del día para mí. Claro, me ¿No? imagino. Estamos solo ayer, vamos con él, con la perrita, vamos a tomar un croissant que no sabe su madre, los tres juntos. Pero yo meto dos rutinas que a mí me sirven. ¿Sabes? Estoy haciendo meditación por la noche, ¿no? Y ese momento hago journaling, meditación, y luego busco, no lo puedo hacer todos los días, pero busco una media hora de leer. La última media hora estoy en la cama leyendo antes de. Y eso según hora es de las noches que duermo bien, hasta las 5 de la mañana. ¿Una app que usas todos los días? Pues justo la de journaling, estoy usando la de journaling y me gusta mucho. Ok. ¿Tiene algo de AI o es solamente yo? Tiene algo de ahí porque te hace una propuesta de Ya, qué deberías de journal, te junta unas cuantas fotos, con alguna de temática, ya. con esta. Te hace que sea mucho más fácil, mucho más visual escribir tu journal, que creo que es una cosa muy potente. La verdad es que disfruto mucho haciéndolo y disfruto mucho leyendo de los journal entries de otros días y lo ligo mucho a temas de agradecimiento. Cool. Si es que tuvieras que estar lanzando algo nuevo, ¿hay algún problema que te gustaría resolver? Que no sea lo que hoy Sí. haciendo hoy. Sí, a mí el tema de la educación me fascina. Tengo mucha admiración por la gente que está en la educación con un foco de abrir oportunidades a personas que no tienen network. Eso me atrae muchísimo. Tengo esa pieza. La otra, por un poco mi historia personal, he montado hace poco una ONG que ayuda a refugiados. A personas llegando a México que están buscando asilo, que están buscando refugio. Ok. Pero el tema de refugiados es una cosa contextual que nos puede pasar a cualquiera. No es que tú seas refugiado, es que te conviertes en refugiado. Y creo que dado el mundo y la geopolítica donde estamos hoy en día, creo que hay mucho ahí para hacer. Y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a un emprendedor o un posible emprendedor, un futuro emprendedor? ¿O qué advice le darías? Yo diría dos cosas. Es enamórate del problema, ¿no? Y la otra es diviértete. Diviértete. Porque yo creo que hay tantos pedos, hay tantos. Bueno, hay cada día suele pasar ahí 3 o 4 razones para estar bastante puteado todo el día, ¿no? Porque hay cosas para. Pero tenemos una suerte de algo. Estamos haciendo proyectos que nosotros queremos, de cosas que nos apasionan, con gente nuestra que era padrísima. Hay que celebrar cada pequeña victoria y cada momento de risa hay que reírse, cada momento, digamos, así padre de convivir. Pero
Pero yo creo que hay que divertirse. Yo veo, y especialmente ahora que se ha hecho muy de moda esto de quejarse de lo Sí. complicado que es emprender. Entonces hay que... Es una experiencia muy difícil, pero súper padre y por eso los que lo hacemos seguimos haciéndolo, ¿no? Y ya está, cuando paramos capítulos lo hacemos otra vez, así que yo creo que hay que sacarle también lo bonito que es Sí. esta oportunidad de emprender. Mira, muchas gracias por todo, la verdad. O sea, comparto mucho tu visión, comparto mucho tu experiencia. Gracias por compartir todas esas cosas que has hablado hoy. Yo me llevo varias cosas de esta conversación. Lo primero, me encanta como tu poder de querer hacer un impacto grande socialmente hablando. Yo creo que eso con el tiempo se pierde y la verdad es que es difícil ver en un mundo de negocios que al final estamos, de que exista como que este drive y esta energía de querer socialmente impactar. eh, me llevo bastante eso. Y dos, que increíble como el journey que has tenido, ¿no? Yo creo que muchos emprendedores y me imagino personas que van a escuchar el podcast van a aprender de ti y qué cool que hayas podido compartir todo eso con nosotros y bueno, ha sido un lujo, ¿no? Tenerte acá. Gracias por venir y por compartir todo lo que nos has compartido. Y bueno, para todos los que están escuchando, espero que no se pierdan otro capítulo de Amazing People Podcast. Y bueno, nada, gracias Niva por venir con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Me disfruta mucho la conversación. Es un placer tenerla.